SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado, una semana más. Y qué placer estar ahora con nuestro querido personaje del que vamos a hablar. Pues fíjate, porque a mí me ha dejado sorprendido, porque estábamos aquí en el estudio, en el A5, con Chumi, nuestra compañera, las televisiones apagadas, y ha habido una que se ha encendido ahora de pronto. Sí, es verdad. Y están hablando los de siempre. De política. De política. Para no variar. Para no variar. Pero bueno, Jovellanos también, nuestro protagonista, tuvo algo que ver, ¿no? con la política, que es precisamente lo que le hizo sombra, ¿no? A todo ese aspecto cultural relacionado con la Ilustración. Lo comentaba yo en la introducción, es uno de esos ilustrados más brillantes, ¿no? De nuestra historia. Yo diría que el más brillante. Es verdad que en la Ilustración, fíjate, estamos hablando de un siglo, que es el XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la razón, pero sin embargo a nivel literario fue un desastre. Hubo muy pocos representantes que estuvieran a gran altura. De hecho, del que vamos a hablar, fíjate, que estamos hablando de un personaje que brilló en muchas facetas, pero no brilló exactamente por la narrativa. Él fue ensayista y fue una época de mucho esplendor en ciertas cosas, pero muy deprimente en otras. Ajá. Precisamente por eso, porque Jovellanos era una mente preclara, estaba por encima de la media. De hecho, todo lo que él hizo, que fue jurista, que fue político, que fue, pues eso, ensayista, pedagogo, filósofo, historiador del arte, todo lo hizo bien. Y como todo lo hizo bien, era una persona razonable y era una persona además que estaba muy lejos de los extremismos. Estamos hablando también de una época convulsa en España, en ese siglo XVIII, en ese despotismo ilustrado, porque él vive distintas etapas, está en ese despotismo ilustrado, ya sabes, ese famoso axioma o ese aforismo de todo para el pueblo pero sin el pueblo. Bueno, pues Catalina II la Grande estaba haciendo algo parecido en Rusia, lo mismo que estaba haciendo aquí Carlos III. Entonces él vive esa etapa, vive luego también la monarquía absoluta de Carlos IV, en fin, la guerra de la independencia, el comienzo de ese constitucionalismo que él no llega a ver porque muere un año antes de la Constitución de Cádiz. Así que fíjate, qué periodo más largo, más intenso, pero tú lo acabas de decir, precisamente por tener esas ideas ilustradas, avanzadas, por ser una mente pues mucho más desarrollada, ¿no?, a esos niveles científicos, filosóficos y literarios, es lo que hace que al final acabe con sus huesos en la cárcel, entre otras peripecias. Recordemos que él nació, pues es quizá una de las figuras, ¿no?, más importantes, ¿no?, de ese a caballo entre el siglo XVIII y comienzos del XIX. Él nació en Gijón y que bueno, pues deambula un poco en ese momento tan convulso, ¿no?, de la historia de España, en una época en la que desde luego pues muy poca gente destacaba, ¿no?, por todo lo que había detrás, ese bagaje que había detrás en la figura, en este caso, de la Ilustración. Como siempre, Jesús Callejo, tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 13 de marzo de 1801. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has traído? Hay mucho revuelo de gente aquí entrando en una casa. Imagino por la fecha que has dado, que es la casa de Jovellanos. Sí, exactamente. Estamos en Gijón y estamos posiblemente en el día más triste de su vida. Bueno, uno de los días más tristes, porque tuvo bastantes más. Pero en este, es que, claro, estamos en la madrugada de este día, del 13 de marzo, que estamos aquí agazapados viendo la escena, viendo cómo prácticamente le están sacando de la cama. ¿Cómo están llegando? Pues eso, fuerzas de seguridad. Está claro que no estamos hablando de un delincuente. Está un poco asombrado de lo que está ocurriendo en este momento. Y lo que está ocurriendo es que el regente de la audiencia de Oviedo, Andrés de la Sauca, por orden de Godoy, pues tiene ese mandato de aprisionarle, de incautar sus bienes, de coger todos los papeles suyos, profesionales y personales, y requisarlos para ser enviados a Madrid, en 2 baúles, ni más ni menos, o sea que prácticamente lo recogen todo. Le ordenan que se vista inmediatamente porque va a tener que salir de allí con una dirección que él en este momento no conoce,
pero él no entiende lo que está pasando en este momento. Fíjate, la madrugada prácticamente no ha amanecido. Entran de esta forma, irrumpen en su hogar. Sí, lo hemos visto, removiendo papeles, absolutamente todo. Quizás para un autor lo que más quiere es, iba a decir el recuerdo, ¿no? Nosotros diríamos, bueno, los álbumes de fotografías y esas cosas, iríamos al ordenador, ¿no? Pero los papeles, ¿no? Todos sus libros. Todo. Y además, sin una provocación previa, es decir, que no ha habido una denuncia previa. Él no sabe, es verdad, que ya había días y meses anteriores que él tiene enemigos que no ven con buenos ojos dentro de la corte, incluso dentro de Asturias, pues determinadas actuaciones que él está haciendo, y ahora comentaré un poco, ¿no?, esas causas de su prisión. Pero bueno, el hecho es que estamos asistiendo a un momento de desconcierto para alguien como él, ya te digo, que hasta ese momento es muy conocido. Estamos hablando un poco ya en su última etapa de vida, que ha sido muy conocido, que ha sido ministro de Gracia, que ha sido casi embajador en Rusia, que ha sido tantas y tantas cosas, y que ahora vengan con estas. Bueno, el hecho es que ordena la reclusión, no le dicen exactamente las causas, pero podemos indagarlas. Está claro que él estaba difundiendo ideas muy avanzadas para la época. Él proponía una educación al alcance de todo el mundo. Acuérdate que estamos en el despotismo ilustrado, que sí, muy bien todo, pero cuidado, que es una monarquía hasta absoluta. cierto límite, sí. Estamos en el antiguo régimen. Propone una reforma agraria, propone el fomento de las obras públicas, la abolición del Tribunal de la Inquisición. Te puedes imaginar que la Inquisición tuvo bastantes enemigos, igual que lo tuvo también con los jesuitas, igual que lo tuvo con Godoy, igual que lo tuvo con el ministro que le sucede en el cargo. Sí, que siempre hablamos de la Inquisición como algo medieval, algo pues decadente, ¿no?, en estos siglos XVIII y XIX, pero todavía estaba muy vigente. Y además luego lo hablaremos, ¿no?, en la época de la Ilustración, esa controversia que había entre el conservadurismo que marcaba un poco el devenir de la Inquisición, ¿no?, y las nuevas ideas, pues quizás en Jovellanos fue el reflejo más grande de todo aquello, ¿no? Claro, por eso tuvo encontronazos con muchísima gente. Evidentemente la Inquisición no veía con buenos ojos que se quisiera abolir. Además, atacó mucho el sistema represivo que en aquella época se estaba haciendo con la Inquisición. Fíjate que ya la Inquisición en el resto de Europa, donde había Inquisición, porque en otros lugares eran tribunales seculares, ya había desaparecido. O sea, en España, que es una parte de la leyenda negra, todavía inexplicablemente se mantenía la Inquisición. Bueno, se mantiene hasta la muerte de Fernando VII, o sea, que imagínate. Pero él ya proclamaba, pues eso, una justicia diferente, el que nos atacara este tipo de delitos, cuando ya estamos en la Ilustración, cuando estamos en el siglo de las luces, que estas cosas se veían con otros ojos, y sobre todo un poco tomando el reflejo de Francia. Bueno, pues él quería una economía más liberal, también chocó contra todos los estamentos habidos y por haber, y sobre todo chocó con José Antonio Caballero, que era el que le sucede como ministro de Gracia y Justicia, y que se la tenía jurada. Entonces, bueno, pues distintas razones, ya has visto, sin ninguna concreta. Incluso en algunos estamentos eclesiásticos la acusaba de jansenista. O sea, los jansenistas, que eran, en fin, como unos católicos extremos, ¿no?, donde solo proclamaban la gracia divina y decían que había un predeterminismo, que no había libre albedrío, en fin, cosas de estas que él para nada. Incluso en algunos casos la acusaron de masón. Él no fue nunca masón y él nunca fue jansenista. Pero daba igual, ya sabes que aunque lo hubiera sido. Difama, y aunque lo hubiera sido, pero me refiero, pero es que no lo era. Entonces, difama que algo queda. Evidentemente, ser masón, por entonces no era ningún delito, pero sí que en algunos lugares se utilizaba, sobre todo para los que eran antimasónicos, siempre pues eso, como algo agravante, precisamente en pro de esas ideas liberales que él decía, en un mundo, ya digo, donde él está junto con reinaba Carlos III, y sobre todo pues con el más nefasto, que fue Carlos IV, y ya no te digo con el que le sucede, que es Fernando VII. Entonces le toca toda esa etapa, y claro, en este momento, cuando ya le vemos que prácticamente ya ha recogido, en fin, los pocos enseres personales que le dejan, queda incomunicado. Atento, Jovellanos, a partir de ese momento le dejan incomunicado. No puede comunicarse con su familia, con sus amigos. Todo el mundo en Gijón, imagínate, el Gijón era una persona pública, reconocida, admirada. No entienden qué le está pasando, por qué le llevan. Bueno, pues le llevan. Tú y yo sabemos, porque hemos estado además en el lugar de su prisión, pero pasa primero por León, lleva estuvo en prisión. Durante unos días estuvo allí en un convento de León, llega también hasta Burgos, La Rioja, Navarra, Aragón y Barcelona, y allí embarca hasta Mallorca. Y en Mallorca, como bien sabes, tiene 2 prisiones. Y 2 prisiones bastante duras, sobre todo la primera, en la Cartuja de Valdemosa, que hemos estado y comprobamos allí un poco también Chopin. Su estancia, sí, también Chopin. Antes de que fuera Chopin por allí, sí. también. Y su compañera en aquel momento, ¿no? Y por otra parte, cuando ya ven que las medidas son demasiado estrictas, demasiado duras, es cuando le pasan al castillo militar de Belver, y ahí está pues el resto de la prisión, del confinamiento, que al final
entre unas cosas y otras, se tira 7 años. 7 años allí, aislado, olvidado, y bueno, porque ocurren determinados acontecimientos, entre ellos la invasión napoleónica, la guerra de la independencia de 1808, y es cuando por fin le liberan. Pero fíjate que 7 años más penosos, sí. Y el momento clave de esa etapa más siniestra es la que hemos vivido en este cronovisor, ese 13 de marzo de 1801, ya digo, que empieza, pues eso, un declive, además un declive físico, porque él empieza a contraer ya distintas enfermedades. Normal, él ya estaba pachucho, con tanta prisión y tanto viaje, y eso daña a cualquiera. Su salud era bastante endeble. Entonces, recordemos que él nació en 1744, pues si no calculo mal, él tenía 57 años, ¿sabes? En esta prisión. De hecho, él muere con 60 y tantos años, y con 67, o sea que le quedaban esos últimos 10 años de vida, pero claro, 10 años de vida teniendo en cuenta que estos 7 siguientes los está pasando en 2 prisiones de la isla de Mallorca. Bueno, es verdad que en la última, cuando ya va al castillo de Belver, pues en fin, empieza a ponerse unas condiciones un poco menos draconianas. Ya tiene una biblioteca, tiene ahí unos cuadros, le dejan tener unos cuadros, un mobiliario, tiene un personal a su servicio, le permiten escribir cartas, entonces ahí él tiene muchísima profusión de cartas. Él escribe además también toda una historia sobre el castillo de Belver, que luego se ha convertido en una referencia para conocer un poco todos los pormenores de aquella época, de este castillo militar, y tantas cosas. Pero bueno, es cierto que desde ese momento, ya digo, su salud empieza a deteriorarse. Para colmo, claro, llegan los franceses, te puedes imaginar que arrasan con todo lo que pillan. Se le acusa también, como no, porque hay que acusarle de algo, de afrancesado. De colaborar con los franceses. De afrancesado, claro. Él tenía amigos afrancesados, evidentemente, pero él también reniega. De hecho, José I, Bonaparte, le quiere nombrar ministro. Y él, que ya era, en fin, que ya estaba escaldado. A mí no me mires. Que ya estaba escaldado. Que pase de mí este cale, que ya he vivido lo suficiente para no amargarme. Pero bueno, como ves, él tiene una vida muy convulsa, y a pesar de que estaba apreciado por todo el mundo y que sabían su valor intelectual y su valor moral, porque es verdad que no se casaba con nadie, a pesar de todo, fíjate que le buscaron las cosquillas, y bueno, prácticamente pues en esta etapa acaban con su vida y sobre todo con su fortaleza física. Desde luego, un personaje muy carismático de esta ilustración, Gaspar Melchor de Jovellanos, como lo decía antes, nacido en 1744 y fallecido en 1811. Y queríamos hacer un inciso en este cronovisor para hablar con Pablo Vázquez Otero. Él es guía y miembro del patronato de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. Pablo Vázquez, bienvenido a Ser Historia. Hola, muy buenas. Un honor estar con vosotros. Hola, Pablo, ¿qué tal? Un placer. Hola, Jesús, hola. Pablo Vázquez. La primera pregunta que quería hacerte, Pablo, ¿es nuestro mejor ilustrado Jovellanos? Hombre, eso sin duda, más se lo preguntas a un jovellanista, que te voy a contestar, ¿eh? Eso, la respuesta es un sí rotundo. Yo creo que en aquel momento, y cuando estudiamos la ilustración, a quien no le viene en mente la figura de Jovellanos, ¿no? Yo creo que sí, que es la figura señera de ese periodo. Estábamos comentando antes que bueno, él tuvo muchos poderosos enemigos, ¿no? Que al final pues hizo que acabara como acabara. Incluso pues se le acusó de jansenista, y bueno, pues eso, cantidad de historias. Pero bueno, sí me gustaría un poco que nos dijeras eso, sobre todo, cuáles fueron las causas principales, aunque he mencionado algunas, para que él acabara en el castillo de Belver, y luego qué es lo que realmente hizo en el castillo de Belver, porque bueno, fueron unas condiciones mucho más benignas que cuando estuvo en la Cartuja de Valdemosa. Bueno, sí, eso Jesús, además es un tema que anda que no se ha escrito sobre ello, ¿no? Y incluso desde los sectores más de erudición, ¿no? Y estudiosos de Jovellanos siempre le han dado muchas vueltas a esa cuestión. Bueno, yo siempre digo, ¿no? Ahí está siempre la figura importante de Godoy, con quien Jovellanos tuvo sus dimes y diretes, como no, en aquellos momentos, ¿quién no? Yo creo que se mezclaron varios asuntos. Tú mencionabas ahí que se le acusó un poco de todo, ¿no? Incluso desde el ámbito jovellanista siempre vemos un poco como un documento que se le llama la delación anónima, que Jovellanos no conoció, ni siquiera conoció mucho a posteriori, donde, vamos, menos guapo se le denomina de todo, como que hay que apartarlo directamente de la sociedad, que es un estorbo a la religión cristiana, que es un estorbo a sus ideas. Es decir, ese escrito parece ser que surge en la propia Asturias, que desde Asturias llega a la corte, y lógicamente eso fue también uno de los documentos que ayudó a que Jovellanos diera con sus huesos en prisión. Y con respecto a lo que mencionabas, a esos 7 años, ¿no?, al final de prisión, es verdad que en la Cartuja de Valdemosa el primer año
tuvo cierta movilidad. Desde la corte recibieron la información y le endurecieron, por eso le trasladaron a Belver. Los 2 primeros años en Belver fueron muy duros, con temas de salud incluso que le afectaron. Luego se levantó un poco más la mano, y la verdad que yo me impresiono mucho de ese ciclo, precisamente, de Belver, de dónde sacó fuerzas de flaqueza, a sabiendas de que había entrado en prisión sin un juicio, que no sabía cuándo iba a salir, si ni siquiera iba a salir. De hecho, llegó a hacer hasta testamento pensando que allí acababan sus días, con dificultades incluso para escribir a la familia en un primer momento, pero luego aquello acabó convirtiéndolo casi en su propio hogar. Escribió aquella memoria de educación pública, que es casi un proyecto educativo moderno que he leído hoy, es impresionante. Aprendió el mallorquín, escribió unos textos impresionantes sobre el gótico mallorquín, que subía allí, decían, a la torre casi es muy evocador, en la torre del castillo, con el catalejo mirando hacia la catedral y hacia las obras góticas de Mallorca, y enviaba a su gente allí en la celda para que le trajeran la documentación directamente a la celda. O sea que sacó fuerzas de flaqueza, y tanto que oímos ahora la palabra confinamiento, pues él, su confinamiento, pues lo dicho, sin redes sociales, se dedicó a seguir leyendo, a estudiar, a proponer ideas. O sea que es un periodo, la verdad, que muy llamativo de su vida. Desde luego, ¿no? Lo acabas de decir un poco, Pablo Vázquez, el sentido de la vida de Jovellanos, que otro en esas mismas circunstancias se hubiera venido abajo, pero él fue capaz de reinventarse, ¿no? Es un término muy contemporáneo, pero él en ningún momento se deshizo en los problemas que le causaba la prisión, y siempre fue capaz de reinventarse, y lo acabas de describir de una manera, yo creo que brillante, ¿no? El hecho de ver desde la celda, desde donde estaba prácticamente la catedral de Mallorca en la lejanía, y casi como que pidiera, ¿no?, la ficha de la biblioteca para que le trajeran el libro a la habitación, sí. Como en un colegio mayor, ¿no? Literalmente. Él, además, como tuvo la muy buena costumbre de escribir diario, cosa que es una de las figuras que nos legó un diario importantísimo, que nos permite viajar con él, en realidad, a su época. Pues como tuvo esa buena costumbre y escribió mucho, pues es verdad, ¿no?, que tenía a su gente allí alrededor, y él casi literalmente les decía: mira, tienes que ir al archivo y traerme este determinado papel, que seguro lo vas a encontrar ahí. Porque él era un gran estudioso del tema. Él recuperó muchos de los archivos de monasterios de España, están Jovellanos por detrás, porque él valoraba mucho esa cuestión, ¿no? Con lo cual casi iba a tiro fijo sin verlo. O sea, que era un poco visionario en ese aspecto, y cualquier estudioso hoy que quiera estudiar el gótico mallorquín tiene que ir a los escritos de Jovellanos de hace más de 200 años. O sea que, vamos, era un erudito en ese aspecto, era muy inteligente. Lo era en tantas materias, ¿verdad?, en tantas facetas. Antes yo comentaba que Jovellanos era un católico practicante, ferviente, sí, pero aún así tuvo encontronazos con la Iglesia, en concreto con el cardenal Lorenzana, con el obispo de Lugo. ¿Tan mal se llevaba con la Iglesia? Pues eso es otra cuestión interesante siempre de su vida. Es cierto, que era prácticamente de misa diaria, pero luego no era ciego a las cuestiones que él consideraba negativas, o vamos a decir más bien no justas de la Iglesia, ¿no? Y es verdad que con Lorenzana tuvo más que palabras. Hay una carta que le dirige pidiéndole, ayuda, ¿no?, para el tema de, yo siempre digo, su hijo material, que fue el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía. Él pedía ayuda, para intentar subvencionar cuestiones, y el Lorenzana se opone bastante y le pone una carta bastante dura luego Jovellanos con un toque muy, muy personal. Pero es verdad que incluso en su ley agraria, que también es importantísima, ya plantea ideas desamortizadoras. O sea que, en realidad, cristiano y católico de misa diaria, pero no ciego a lo que él consideraba injusto o cosas que consideraba no justas dentro de la estructura eclesiástica en España. Es lo que marca un poco el devenir de los ilustrados, ¿no? Saber tomar de cada momento lo mejor para evolucionar, crecer, cambiar y seguir mirando un poco hacia adelante. Yo creo que ese es el espíritu de Gaspar Melchor de Jovellanos, que hemos estado hablando en estos últimos minutos con Pablo Vázquez Otero, que es guía y miembro del patronato de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. Como siempre, Pablo Vázquez, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. ¿Cómo? Gracias, ¿no? Gracias a vosotros por llamar, hombre. Eso ya sabéis que es un lujo cuando queráis, y más sobre Jovellanos, aquí estamos. Un abrazo, Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Fíjate, Jesús Callejo, crononauta, que estamos a caballo entre los reinados. Es propiamente el reinado de Carlos IV,
pero claro, el Carlos III dejó muy buena huella, ¿no? Siempre se habla de Carlos III como el mejor alcalde de Madrid, y en cambio la figura de Carlos IV parece que depone todo, ¿no? Lo que había logrado Carlos III desde un punto de vista cultural, y en pleno inicio, ¿no?, casi de esa ilustración, se viene todo abajo y persiguen a Jovellanos como principal acicate y promotor de una serie de cosas que nada tienen que ver con la realidad. Claro, a ver, ten en cuenta que Carlos IV pues era pues eso, esos clásicos reyes que al final ni pincha ni corta, era Godoy el que controlaba todo. De hecho, cuando se produce el motín de Aranjuez es cuando ya Carlos IV tiene que abdica en su hijo por entonces pues eso, ya apuntaba maneras de que no valía gran cosa. Bueno, ya sabes que encima son prisioneros de Napoleón en su momento. Llega un momento en que en España no hay reino, no hay nada, o sea, se crean esas juntas, ¿no?, para poder gobernar o estabilizar un poco. Es cuando realmente el pueblo toma contacto con ese poder, porque están totalmente desnortados. El rey no quiere saber nada y de hecho ya te digo que está prisionero, y es cierto que se da un retroceso en eso que eran las libertades. Fíjate que la época de Carlos III, que es verdad que fue uno de los mejores Borbones que hemos tenido, es la época también de Catalina II de la Rusia, es la época de Federico, por ejemplo, de Prusia. Es decir, eran reyes pero que sí querían tener una apertura, ¿no?, a las nuevas ideas, una apertura en la medida que se podía tener una apertura en una monarquía absoluta. Siempre decimos lo mismo, claro. Podremos calificar con ese presentismo, ¿no?, de que Carlos III, de que Carlos IV, de que todos los monarcas, ¿no?, Felipe V, el primer Borbón, pues todos tenían pues sus cosas, ¿no?, pero desde luego en aquella época fueron muy abiertos, especialmente Carlos III, ¿no?, con lo que había en aquel entorno y con ese contexto histórico de la época, que es lo que hay que tener en cuenta, ¿no?, la sociedad del momento. No, por supuesto, por eso digo que para Jovellanos, él sintió muchísimo que luego el sucesor de Carlos III fuera este hombre, ¿no?, que no aportó nada, y todo lo contrario, que al final todo quedara en manos de ese llamado príncipe de la paz, que era Godoy. Una de las cosas que, por ejemplo, le escandalizó muchísimo a Jovellanos, porque una de las veces pues le invita a Godoy a su casa, a una cena de estas protocolarias que hacía de vez en cuando, y cuenta, porque escribía muchos diarios y muchas memorias, un poco de lo que le acontecía en su día diario. Lo que decía Jovellanos es que encuentra a Godoy sentado en la mesa con su mujer a la derecha y con su amante Pepita Tudó a la izquierda, o sea, confraternizando como si no pasara nada, cuando él sabía perfectamente que aquello no estaba bien desde el punto de vista de la moral. Para él era un católico apostólico romano, o sea, el Jovellanos. Poliamor del momento. Entonces, ¿no?, era el poliamor. Él se quedaba asombrado y dice, ¿qué catadura moral tiene este hombre?, ¿no? Bueno, efectivamente, pues Godoy acabó como acabó al final, pero él todo eso le llamaba la atención, por eso digo, porque tenía una moralidad, tenía esa parte, ¿no?, del sentido común y del sentido de la justicia, porque de hecho él también pues fue, por ejemplo, juez, ¿no?, dentro de la audiencia de Sevilla, dentro de las etapas distintas que él tuvo, pues tuvo la etapa sevillana, la etapa madrileña, la etapa asturiana, que es la mejor etapa, que es cuando él prácticamente pasó de todo cargo público y se dedicaba a recorrer los pueblos, a hablar con la gente, a escribir, ¿no?, sobre las costumbres y sobre las cuestiones muy relacionadas, por ejemplo, con la minería del carbón, con los puertos, con la marina. En fin, con todo lo que se podía hacer, con la reforma agraria. Él escribe esa ley de reforma agraria que luego le causa bastantes sinsabores. Luego la parte ministerial, que le duró poco, 9 meses. Además es cuando le nombra, fíjate, hay un momento clave en que Godoy, yo creo que para quitárselo de en medio, le nombra embajador en Rusia. Y él, cuando lo nombra embajador en Rusia, lo lógico, ser embajador en aquella época era lo máximo que te podía tocar, ¿no? Pues, bueno, aparte de ser ministro, claro. Además, para un ilustrado en aquella época, todo lo que fuera contactos internacionales con la visión de la ilustración, en este caso con otros lugares europeos, debía de ser algo muy atractivo, pero no fue el caso, ¿no? No, para él no, porque, a ver, él ya sabía un poco cómo iba la política, y de hecho, cuando él recibe ese comunicado, él está en Pola de Lena en aquel momento, él anota en su diario una frase que yo creo que es bastante demoledora. Dice: cuanto más lo pienso, más crece mi desolación. O sea, no quería para nada. De hecho, escribe a Godoy y dice que, no me fastidies, Godoy. Que mira, que ya tengo una edad, que estoy pachucho, mira a ver si me encuentras algún otro cargo y tal. Entonces Godoy no se puede quitar de en medio, no lo puede llevar a Rusia, es cuando le nombra ministro de Gracia y Justicia. Aún así, cuando le da ese cargo, tampoco le gusta a Jovellanos, porque también ve venir lo que ocurre. Y dice, anota en su diario: adiós felicidad, adiós quietud para siempre. Voy a entrar en una carrera difícil, turbulenta, peligrosa. Haré el bien y evitaré el mal todo lo que pueda. Dichoso yo si vuelvo inocente, dichoso y si conservo el amor y la opinión del público. Ella sabía que le iban a dar por todos los lados. De hecho, solo dura 9 meses. El que le sustituye es José Antonio Caballero, que es uno de los más radicales que hubo en aquella época, otro de esos ministros felones, y es el que al final pues
provoca que le aprisionen, provoca la difamación. Aún así, siempre Jovellanos se mantuvo, ya digo, como uno de los grandes intelectuales del siglo XVIII, insisto, en una época, y esto es muy llamativo, donde la literatura y las artes estaban floreciendo en el resto de Europa, pero claro, también es verdad que veníamos de un siglo de oro, ¿no? Floreciente, un siglo de oro que duró más de un siglo, como te puedes imaginar, el siglo XVI hasta el 1681, que es cuando muere Calderón de la Barca y termina el siglo de oro. Entonces, el siglo XVIII fue muy pobre en todo, sí. Bueno, tenemos a José Cadalso, que por cierto fue muy amigo, ¿no?, de Jovellanos. Tenemos las fábulas de Iriarte, de Samaniego. Pero fíjate, toda la gente que se dedica a la cultura, en este caso como Jovellanos, y tiene esos escarceos o le salpica el mundo de la política, lo seguimos viendo ahora en el pleno siglo XXI, acaban manchados, sucios, embarrados, y quieras o no, la política es lo peor, ¿eh? La política es lo peor y lo ha sido siempre. Y lo ha sido siempre. Por eso he leído esa parte de sus diarios, porque él ya veía, ¿no?, lo que iba a venir, que iba a venir un poco el descrédito, porque por mucho que intentara hacer, y fíjate, no pudo hacer gran cosa, porque en 9 meses, además, le boicotear muchísimas de las iniciativas liberales que él quería proponer, como estas que acabo de comentar, ¿no?, relativas a la educación, a la Inquisición, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fue una pena para él, pero sí que sirvió un poco de detonante. Al estar en los altos cargos, sirvió para que se granjeara muchos más enemigos. Al granjear más enemigos es cuando ya le manda, fíjate, a lo más lejos que podía mandarle en aquel momento, que era a la isla de Mallorca. Entonces, bueno, es verdad que como él era una persona muy culta y además muy abierto a aprender nuevas cosas, pues es cuando lo dedicó, sobre todo en la etapa del Castillo de Belver, a instruirse, a leer muchísimo. Tenía muchísimo tiempo para leer, y sobre todo cuando se relajaron las condiciones y ya no estaba incomunicado, porque ahora durante los primeros años estaba esa incomunicación, que era lo peor para todo, porque dice, pero ¿por qué me hacen a mí esto, no? Entonces, bueno, todas esas características y las obras que fue escribiendo y los amigos que él tuvo y con los que se carteó, en fin, con todo, por ejemplo, con toda la escuela poética de Salamanca, como era Meléndez Valdés. Entonces, claro, todos los intelectuales le reconocían como uno de los grandes próceres dentro del mundo de la cultura. Pero, sin embargo, ya te digo, y paradójicamente, el mundo de la cultura en aquella época no prosperó. Bueno, estábamos en el neoclasicismo, estamos en ese pre-romanticismo, pero no llegó a cuajar, salvo pues algún caso, en fin, como Torres Villarroel, que alguno nos contaba, además muy relacionado con el mundo del misterio, ¿no? Claro, uno de esos ufólogos de salón, o el padre Isla, cuando escribió Fray Jerónimo de Campazas, muy relacionado también con León. Bueno, pues incluso Fray Jerónimo Feijó, que fue, es verdad, de esas personas que por una parte tuvo esa referencia intelectual en cuanto a criticar muchísimas de las supersticiones que se barajaban en el siglo XVIII, pero por otra parte, como monje benedictino que era, pues bueno, pues estaba muy adscrito también a la teología imperante de aquel momento. Así que Jovellanos se debate entre ese mundillo, y en el teatro pues fue un desastre. En fin, salvo Ramón de la Cruz, prácticamente no hay ningún autor teatral que merezca la pena. Por eso digo que llama mucho la atención que en España, en ese siglo XVIII, Jovellanos destacó, pero destacó primero por sus méritos propios y segundo porque no había nadie que le llegara a la altura, porque nadie se dedicó a escribir de una forma original, de una forma decente, sobre todo en narrativa, sobre todo en novela, y lo que se hacía era copiar estilos tanto de Inglaterra como de Francia como de Italia. Bueno, pues ese es Jovellanos, que ya digo que al final fue tocado un poco por esa mala salud. Le operaron de la carótida, tuvo cataratas, y al final la invasión francesa también le perjudicó muchísimo, porque cuando ya por fin logra ir a Gijón, que es lo que él quiere, estar en su casa, en su ambiente, con sus amigos, con su familia. Por cierto, la parte sentimental es muy curiosa porque no se le conoce ningún amor así reconocido. Él habla, en fin, de algunas mujeres, incluso se habla de algún hijo que pudo haber tenido ahí prohibido, pero nada, no hay ninguna relación sentimental. Por supuesto, nunca se casó, era un solterón empedernido, un solterón, además un solterón de oro, porque claro, imagínate, claro, era un tío guapo, alto, listo. Lo vemos en los cuadros, ¿no? Con dinero. De la época, claro que sí, los retratos. Claro. El retrato de Goya, que por cierto ya sabes que uno de los grandes amigos que él tuvo, dentro de los ilustrados y dentro de sus tertulias, fue Goya. Jesús, la vida de Jovellanos es quizá una de las más apasionantes, ¿no? Y de las más desconocidas y olvidadas, ¿no? Porque yo recuerdo que lo estudiábamos un poco en las clases de literatura, en el colegio, en el instituto, pero es muy poco reivindicado, ¿no? Y yo creo que era necesario, ¿no?, hacer este programa de Ser Historia dedicado a la figura de Jovellanos. ¿Vosotros en la Escóbula lo habéis tratado en alguna ocasión? De forma monográfica y tan extenso como ahora, ¿no? Ya sabes. Pues debéis hacerlo. Deberíamos hacerlo, porque es verdad que tiene muchos más flecos, muchas cosas que van a quedar en el tintero porque no da tiempo. Solo dos curiosidades más. El hecho de que se le llamara así, o sea, es su nombre real
de pila, cuando le bautizan es Melchor, Gaspar, Baltasar, María de Jovellanos, porque él nace el 5 de enero, la Epifanía, entonces pues ya está el nombre de los 3 Reyes Magos para que le protejan. O sea, que lo que pasa es que luego él firma solo como Gaspar Melchor de Jovellanos, pero le pone los nombres de los 3 Reyes Magos. Pues menos mal que no lo puso los 72 que hay por ahí. Pues falta un pelín, porque a los padres no se les ocurrió. Y luego, pues el hecho de que, bueno, en su casa natal en Gijón, pues se ha convertido también en un museo, ¿no? Donde está todo su legado, donde es una forma de recordarle. Es verdad que fuera de Asturias a lo mejor es menos conocido, en Asturias sí que se ha reivindicado un poco el gran mérito que tuvo este hombre de la Ilustración del siglo XVIII. Muere ya en 1811, no le da tiempo a más, pero desde luego sí que se quedó un poco con esa espinita. Él pensaba morir tranquilamente en su casa, no llega a eso, a morir, un poco para que veas los guiños del destino, porque cuando entran las tropas francesas en Gijón, Jovellanos evidentemente se ve obligado a huir, tiene que huir en un bergantín, y en ese bergantín al final acaba teniendo un naufragio por un vendaval, tiene que refugiarse en el puerto de Vega, cerca de Navia, en Asturias, y allí muere en la casa de un amigo suyo de pulmonía. O sea, que al final muere de lo que no estaba previsto que muriera. Bueno, de que siempre se quedó con eso porque le hubiera gustado morir, pero morir tranquilamente en su cama, rodeado de su familia, de sus amigos, pero aún así rápidamente sus restos fueron trasladados a Gijón, y desde ese momento te puedo asegurar que nunca se ha olvidado todo lo que este hombre hizo por la cultura, por la filosofía, por la historia del arte, por la pedagogía. Incluso cuando él fue político, fue uno de los políticos más honrados, lo cual no puede decir todo el mundo. Desde luego, la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos es quizá una de las más brillantes dentro de esta Ilustración. Hablando de Ilustración, como ese momento de luz, de renovación, de reinvención, como se caracterizó en gran parte la figura de este, iba a decir escritor, pero fue mucho más. Yo creo que, salvo hacer esculturas y cosas así, yo creo que hizo absolutamente de todo. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, recomendamos desde aquí el podcast de Podium Podcast, La Escóbula de la Brújula, que lo escucháis todos los viernes, un capítulo nuevo con un montón de historias de Jesús Callejo, nuestro compañero, y su equipo. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Como siempre, Nacho, un placer. Hasta la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.